Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos, en particular a las autoridades de Santo Tomás que están presentes, docentes, abogados, miembros del capítulo, miembros del Instituto Nacional de Jueces y secretario de abogados de los juzgados de policía local, miembros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que nos acompañan, funcionarios de los juzgados de policía local, estudiantes, invitados. La Escuela de Derecho de Concepción y Temuco y el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, en esta oportunidad nos juntamos para continuar con un seminario que ya habíamos realizado con antelación, donde abordamos el tema de los medios tecnológicos en los juzgados de policía local. Pero en el actual contexto, este seminario apunta a la reforma de los juzgados de policía local y a la nueva justicia vecinal, y está orientado a tratar el estado actual de la tramitación ante los juzgados de policía local en relación con la reforma que se pretende implementar sobre la organización y el funcionamiento de los juzgados de policía local, considerando las particularidades que este tipo de tribunales tienen. Además, se ha incorporado la postura, como lo señalé precedentemente, del Instituto Nacional de Jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local frente al proceso constituyente y la nueva justicia vecinal, a quien de antemano le doy la gracia. Parto por excusar a don Alex Moya, que también había sido invitado, pero por motivos de salud no va a poder participar, pero va a subsumir la postura de doña Daniela Coelho Higueras. Ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco, directora y secretaria del Instituto Nacional de Jueces y secretarios abogados de los juzgados de policía local, secretaria del Juzgado de Policía Local de Coronel y ex vicepresidenta del capítulo regional del Biobío. Y también nos va a exponer hoy día don Ramón García Odger, quien es abogado, doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, juez de policía local de Chihuayante y prestigioso docente universitario en universidades tanto de post y pregrado. Vuelvo a agradecerle a nuestros expositores y agradecer a la Universidad Santo Tomás y a su Escuela de Derecho por la iniciativa que ha significado dar a conocer un poco el proceso de reestructuración de los juzgados de policía local. Le vamos a pedir a todos, la gente que se una con nosotros, que por favor apague las cámaras y los micrófonos. Vamos a escuchar en primer lugar a don Ramón García y posteriormente a doña Daniela. Cuando terminen las exposiciones, va a quedar abierto el micrófono para que hagan todas las preguntas que estimen pertinentes. El tema de don Ramón hoy día va a ser los desafíos de la implementación de la justicia vecinal. ¿Qué es lo que significa, en definitiva, implementar un nuevo sistema de justicia para los juzgados de policía local? Don Ramón. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a la Universidad Santo Tomás, a la Facultad de Derecho, en especial en la persona de su director, Rodrigo Ruiz. Saludar también a los asistentes, a los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, a los jueces y juezas de policía local, a los secretarios y secretarias abogados de los juzgados de policía local, a los funcionarios de los juzgados, a los abogados y por supuesto a los estudiantes que nos están acompañando en esta ocasión. Yo quisiera comenzar primero explicando el nombre de la ponencia, Desafíos de la Implementación de la Justicia Vecinal. La verdad que el nombre puede llamar desde ya a cierta curiosidad, puesto que no sabemos muy bien de qué se trata la justicia vecinal. En consecuencia, es complejo entonces plantearnos, bueno, implementar qué cosa, qué vamos a implementar. Entonces, la primera prevención es decir que en realidad, si bien es cierto, todavía no está delineado bien qué es lo que va a hacer la justicia vecinal. No existe un detalle sobre qué precisamente va a conocer, qué situaciones pretende resolver, la forma y los instrumentos que se van a ocupar. Esta ponencia entonces va a ser una ponencia en base a ciertos supuestos. La siguiente, por favor, lámina. Entonces, a modo de prevención general, tengo que asumir necesariamente, para que tenga algún sentido esta exposición, algunas premisas. La primera es que en septiembre va a ganar el apruebo.
si el apruebo, si el borrador es rechazado, la verdad que es probable, podría ser posible que igualmente se desarrollara un proyecto sobre justicia vecinal, pero creo que todos los incentivos van a estar dados por esta idea de que gane la opción de apruebo. Hay muchas complejidades asociadas a la posibilidad tanto de la opción del apruebo como del rechazo, pero evidentemente que para que esta cuestión funcione, esta presentación funcione, voy a tener que asumir de que se aprueba la propuesta. La segunda es que sea lo que sea que constituya la justicia vecinal, tendría que ser algo distinto a lo que hacen los juzgados de policía local hoy en día. Me refiero tanto a lo que hacen sustantivamente, a los procedimientos que tienen que desarrollar día a día, a la gestión que tienen que entonces integrar junto con las prácticas y hábitos de trabajo. Entonces, evidentemente esto, para que tenga también sentido, es que estamos pensando en que vamos a hacer algo distinto. Y la tercera premisa es que, uniendo algunas ideas fragmentarias y algo dispersas sobre un esbozo de lo que podría ser la justicia vecinal, es que estoy pensando de que estos cambios se orientarían entonces a la creación de un sistema integrado de justicia vecinal, no tan solo con juzgados vecinales, también con centros de justicia vecinal que integran una forma, una óptica, un enfoque más integral de abordar la solución de los conflictos de esta especie. Entonces, explicar también de que para estos efectos en esta exposición, lo que voy a utilizar es un enfoque más bien de carácter académico. Yo soy juez de policía local hace 20 años, un poco más de 20 años, pero en esta oportunidad voy a tratar o intentar utilizar un enfoque más académico, aunque por supuesto como juez de policía local tengo que hacer el disclosure necesario, en el sentido de que también yo soy una parte interesada en esto, puesto que cualquier modificación en esta área también me afecta de manera personal. Y la segunda cuestión es que me voy a enfocar en resaltar algunos problemas y riesgos, lo que yo denomino durante la presentación desafíos. Entonces, es probable que en buena parte de la presentación probablemente ustedes perciban, sobre todo los jueces y juezas de policía local, los secretarios y secretarias de abogados, que a lo mejor estoy pintando el panorama un poco más oscuro de lo que realmente es. Pero la idea no es el pesimismo, muy por el contrario, la idea es hacer estas reflexiones, hacer algunas proposiciones, y para ello necesitamos tener claro cuáles son las problemáticas que debieran, en cualquier caso, producirse en el evento de que se implemente esta justicia vecinal y que los juzgados de policía local sean la pieza fundamental del engranaje de puesta en marcha de este nuevo sistema. Entonces, la siguiente, por favor. Yo pienso, y esta es una opinión, de que la instalación de una justicia vecinal en Chile implica una transformación radical. En el terreno de la teoría de lo que significan los cambios legales, existen lo que se llaman los cambios de sintonía fina o fine tuning y los cambios radicales o de terapia de shock. Yo diría que esta viene a constituir más bien de la segunda clase o categoría. Es una transformación de carácter radical. Yo solamente la puedo comparar con la reforma procesal penal. ¿Por qué? Porque esta genera nuevas instituciones que hasta el día de hoy no son conocidas, con nuevas reglas, con nuevos roles que se asignan a los distintos actores que se prevén que participen en este subsistema dentro de un sistema mayor de justicia, y porque de alguna u otra manera plantea o debiera integrar una lógica muy distinta a la que en términos generales se ha ido desarrollando respecto a cómo se abordan las problemáticas dentro de lo que se entiende por la justicia vecinal. Entonces, una de las cuestiones que me gustaría instalar es que estamos, a mi juicio a lo menos, en presencia de una transformación muy profunda. Y eso implica, o tiene varios efectos. Uno de ellos es que esto necesariamente va a implicar un cambio de paradigma sobre lo que hacemos. Y una de las cuestiones que primero quiero instalar también es que creo que falta una teoría sobre qué es lo que es la justicia vecinal
cómo ésta debiera desarrollarse, cuáles son los roles que supone que tienen que jugar cada uno de los actores, qué tipo de espacio se le va a dar, por ejemplo, a los abogados, cuál va a ser, por ejemplo, los nuevos roles que debieran asumir los funcionarios judiciales, los funcionarios que estén o que formen parte de este sistema integral, y en consecuencia, esta falta de teoría puede generar un primer gran problema. Cuando se cambió, haciendo nuevamente el símil o la comparación con la reforma procesal penal, cuando se sustituyó el sistema antiguo, uno tenía más o menos claro en ese entonces, bueno, para la gente como yo, que soy un poco más viejo que probablemente que muchos de los que están acá, cuando se hizo la transformación y se instaló la reforma procesal penal, se instaló también una nueva lógica, nuevas instituciones, nuevos roles, nuevas normas, nuevos tribunales, nuevas formas de solucionar los conflictos. Sin embargo, lo que sí existía en ese entonces era un claro conocimiento a nivel del medio de lo que significaba, por ejemplo, una lógica de un sistema inquisitivo y la lógica de un sistema adversarial. Adicionalmente, había ciertas claridades sobre cómo debía funcionar o cómo funcionaba un sistema de inquisitivo y cómo debiera funcionar un sistema de carácter adversarial. Y entonces, esa teoría permitía unir los distintos elementos que componen el sistema, y de esa manera entonces era más fácil buscar soluciones, puesto que ellas de alguna u otra manera tributaban a este sistema más general. Yo diría que todavía no tenemos internalizado, no tenemos en la historia nuestra, si nosotros escarbamos, una idea clara de lo que representa la justicia vecinal, este concepto, esta idea, esta lógica, esta imagen, y en consecuencia una primera cuestión va a ser la necesidad de buscar elementos que nos permitan construirla. Y eso evidentemente que va a ser un primer gran desafío. Eso creo entonces que podría ser un problema por un lado, pero por otro lado debiera ser una de las primeras tareas que abordar. Pero además de esta falta o ausencia de una teoría que nos permita entender cómo funcionan las distintas piezas dentro de este engranaje, adicionalmente esta transformación supone otros múltiples y muy profundos desafíos. La siguiente lámina, por favor, Carolina. Sigamos, Noah. Yo diría que una primera cuestión también es un desafío de expectativa. Yo diría que si uno analiza en general las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Jueces y Policía Local, yo diría que la expectativa que ha transmitido el instituto es que nosotros somos naturalmente aquellos, me refiero a los juzgados de policía local, cuando hablo de nosotros, que tenemos la experiencia, que tenemos la capacidad, que tenemos la habilidad y que somos los naturalmente herederos para los efectos de la implementación de la justicia vecinal. De alguna u otra manera seríamos los más capaces, los más aptos para continuar con esta aposta y sustituir la justicia policía local por una justicia de carácter vecinal. Pero creo que en esta afirmación, yo la comparto, tendríamos que de todas maneras pensar que deben existir ciertos matices. Yo entiendo que también hay una lógica estratégica en este discurso público, pero más allá de eso, tenemos que tener presente de que esto implica también un desafío de expectativas que en algún momento puede constituirse entonces en la necesidad de que tengamos que dar cuenta de las expectativas que se están creando. ¿Por qué? Porque naturalmente entonces, si esto es así, si nosotros nos vamos a hacer cargo de esta implementación, significa que nosotros vamos a ser los responsables de la instalación de un nuevo sistema, de la efectivización de nuevos derechos en el ámbito de la justicia vecinal. En la preocupación, más que de procesar o de realizar procedimientos, de desarrollar una pauta legal, la idea que está detrás instalada es la solución de conflictos. En consecuencia, desde nuestra perspectiva, por lo menos eso implica no tan solo preocuparse de lo que es la tramitación de un procedimiento y la dictación de una sentencia que se dicte correctamente, de acuerdo, conforme al derecho y a los hechos correctamente establecidos, sino que también cómo se ejecutan estas sentencias en la vida real para que aquello que está declarado en la sentencia cobre vida en
en la sociedad, en nuestras comunidades. Adicionalmente, por supuesto, esto podría tener algunas otras problemáticas asociadas. Yo no me puedo detener en cada punto en detalle porque tengo también un límite de tiempo que ya estoy viendo que probablemente voy a sobrepasar, pero básicamente también ya no van a ser solamente los juzgados vecinales, sino que volver a la idea de sistema integrado de justicia vecinal, y en consecuencia aquí van a haber dos organismos que de alguna u otra manera van a tener esta responsabilidad. Y esto implica una serie de coordinaciones necesarias, establecer un conjunto de relaciones, y dentro de ello va a ser inevitable que por así decirlo, por la cultura que nosotros llevamos adentro, pueda generar también ciertas pugnas de poder sobre a quién le corresponde la responsabilidad, el deber de desarrollar determinadas actividades en este contexto. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que demostrar, detrás de este discurso, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo, para quién y por qué. Esto hay que tener ojo porque nuestra experiencia nos indica que en algún momento se han hecho expectativas muy elevadas y que posteriormente han chocado con la realidad cuando no había una preocupación efectiva por la implementación de estas nuevas propuestas. Por ejemplo, que es lo que pasó con la implementación de los tribunales de familia en el año 2005, donde detrás de una oferta muy fuerte desde el mundo político sobre que esos tribunales se iban a constituir en un mecanismo no solamente de acceso a la justicia, sino que también de una solución de los conflictos directas con las personas, generó un conjunto de problemáticas y un colapso que demoró prácticamente 6 años en ser solucionado, y entre medio también a un costo muy grande de legitimidad de lo que era el sistema judicial. La siguiente, por favor. La siguiente, porque ahí lo que estaba poniendo es que estamos poniendo sin querer el mundo arriba de los hombros. La segunda es un desafío que podría ser orgánico y que dice relación directamente con los jueces de policía local, porque nosotros en definitiva en algún momento, si se crea la justicia vecinal, vamos a pasar ya a integrarnos a un sistema mayor, el Sistema Nacional de Justicia, y ahí vamos a tener que convivir con otras personas que también están en ese Sistema Nacional de Justicia. Estamos viendo los jueces y juezas que hoy día están agrupados en la idea de poder judicial, con el concepto de poder judicial. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo se va a producir esta integración? ¿Cómo vamos a ser recibidos? En definitiva, nosotros, por así decirlo, pertenecemos a familias distintas, pero nos van a reunir en una misma casa. Bueno, ahí hay un problema que es cultural y que de alguna u otra manera también tenemos que pensar cómo vamos a hacernos cargo de esas diferencias. Adicionalmente, hay otros temas. Por ejemplo, ya nuestras metas de gestión, o probablemente las metas de gestión, van a ser metas más estandarizadas. Esto implica que nosotros vamos a tener mucho cuidado, por ejemplo, con la creación de cuáles van a ser los indicadores en virtud del cual se van a poder, por ejemplo, medir cuál es nuestra eficiencia en el desarrollo de nuestras actividades o deberes. Y fundamentalmente también a nosotros nos va a tocar esta idea de la revisión integral de la gestión. Esta es una idea que hasta ahora es un concepto que yo no he encontrado literatura en derecho comparado que me permita entenderla. Si bien es cierto, la Constitución el proyecto parece entender de que esto no significa una revisión de la calidad de las sentencias judiciales o de su mérito, lo cierto es que este es un problema que es complejo de asumir, qué es lo que puede entenderse que existe detrás de este concepto y sobre todo las prácticas que pueden generarse tras esta posibilidad. Sigamos, por favor. Un tercer desafío es el desafío de la capacitación. Yo diría que necesariamente tenemos que pensar que vamos a necesitar un tipo de capacitación distinta. Nuestra capacitación ha sido históricamente y por lógicas de nuestras raíces culturales enfocado en los temas legales, es decir, el conocimiento de las normas sustantivas que tenemos que aplicar y de los procedimientos que son necesarios también desarrollar para los efectos de la aplicación de estos derechos. Sin embargo, me da la impresión, de acuerdo a esta información que uno tiende a entender de que va a formar parte necesariamente de un sistema de justicia vecinal, es que necesariamente nosotros vamos a enfrentar con más fuerza la idea de la litigación de personas que no van a tener representación de abogados. Y desde esa perspectiva, si bien es cierto, hoy día los jueces de policía local también reciben personas que
que no tienen representación de abogados y que la ley autoriza a comparecer personalmente, lo cierto es que nosotros lo tratamos exactamente igual que si fuera un abogado. Y eso, entre otras razones, es porque no tenemos una cultura ni una educación legal que nos permita operar bajo este tipo de ambientes, es decir, atender a personas que no tienen un conocimiento jurídico. Entonces, en algunos casos yo he visto resoluciones donde hay una persona que comparece en materias de, por ejemplo, de consumidor, presentando una demanda que ha copiado de un formato tipo que obtiene de la página del CERNAC y, y por los errores y los defectos que tiene, la respuesta del juez es decir, venga en forma. Y la verdad que probablemente para nosotros eso sea muy claro, para una persona que opera en el mundo jurídico, para un abogado, pero para una persona que no tiene formación jurídica, decirle esto es hablarle en otro idioma, y en consecuencia lo que va a pasar si nosotros seguimos bajo esta idea es que probablemente vamos a hacer muy poco efectivo el sistema de justicia, vamos a hacerlo respecto de las personas, un sistema hostil, que probablemente eso va a, también o podría derivar en falta de desconfianza. Yo creo que adicionalmente a ello nosotros tenemos que romper con un paradigma. El paradigma es la idea de que la pasividad es un sinónimo de imparcialidad. Eso, por lo menos hasta el día, respecto de lo que uno conoce en el derecho comparado, que es mi especialidad, esto evidentemente no es así. Y que es perfectamente posible entender que se requiere incluso un tipo de actividad, especialmente cuando estamos enfrentando este tipo de litigación de personas que no son abogados. Adicionalmente, vamos a tener que entender de que en un sistema integrado van a tener que tener mayor cabida las soluciones cooperativas, como las soluciones alternativas del tipo de mediación, eventualmente incluso probablemente arbitraje, y también sistemas online de resolución de disputas. Yo creo que no podemos seguir permaneciendo con un sistema único de solución de conflictos como si fuera la única manera de resolver los conflictos, si no integramos estas otras cuestiones que pueden ser respuestas más adecuadas, más sencillas y más simples para el ciudadano común. Y ahí está la pregunta. ¿Qué tan lejos estamos nosotros? Y esto es una cuestión, una pregunta introspectiva de esta cultura. La próxima, Carolina, por favor. Hay una cuarta crisis, que es un desafío que yo llamo de legitimidad. Nosotros también tenemos que entender que adicionalmente a estos problemas que pueden ser un poco más específicos de la justicia vecinal, hay un problema mayor. Nosotros tenemos un problema de legitimidad del sistema de justicia como un todo. Ahí, aprieta una vez más, por favor, una sola vez más Carolina. Eso, exacto, ahí es. Si se dan cuenta, no, la anterior, por favor. La anterior, si es posible. Ahí, déjala ahí, no, por favor. Bueno, la idea es que quede sobre Chile un mecanismo, un recuadro rojo. Pero más allá de esto, el punto está en que si nosotros miramos cuál es la evaluación de la sociedad respecto de la legitimidad del sistema judicial, nos encontramos con lo que se ha denominado por la literatura la paradoja chilena. La paradoja chilena es que pese a que tenemos muy buenos indicadores a nivel internacional respecto de los tiempos de resolución de disputas, de la calidad de los jueces, de la transparencia y la independencia con que ellos funcionan, lo cierto es que nosotros estamos junto con Argentina y apenas unos puntos más arriba de Paraguay como los peores sistemas judiciales donde existe mayor desconfianza de la ciudadanía, incluso menos que países que cruzan por problemas institucionales mucho más fuertes como El Salvador, como Nicaragua, incluyendo Venezuela. Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente es la mira, please. Vale, otra más. Otro, pero solamente un clic, no más que un clic. Si es posible. Bien, y si uno lo compara en general con el resto de las instituciones, que tampoco es que también tengan goce de tanta legitimidad, y lo compara además en un contexto más general en relación con el resto de los países latinoamericanos, nos damos cuenta que el sistema de justicia representado paradigmáticamente con el Poder Judicial es el que goza de menor reputación. Y eso es un desafío adicional. O sea, nosotros tenemos que enfrentar a todos estos desafíos adicionalmente pensando que la sociedad carga con nosotros con un problema que, como ya dije, se denomina paradoja,
pero que es la realidad. Y eso se demuestra sostenidamente, a lo menos en los últimos 5 años. La siguiente, por favor. Y finalmente, un tema del desafío de infraestructura. Yo creo que, sea como sea, la justicia vecinal va a requerir salas de audiencia, salas de testigos, oficinas para entregar información directa al público, y ojo con eso, porque probablemente ahí va a existir una carga de trabajo muy fuerte en ese punto, donde la gente, una vez implementado el sistema de justicia, va a querer ir a estos centros integrados y necesariamente va a ir a buscar información. Ahí, evidentemente, me parece que va a tener que existir un portal web, van a tener que existir también información escrita, tipo plantillas, trípticos, etcétera, pero va a ser muy importante, además, que existan oficinas donde directamente se puedan solucionar problemas que vaya a plantear la ciudadanía al mesón de entrada. Además, hay que pensar en lugares de mediación, hay que pensar en sistemas informáticos que probablemente nosotros como juzgado de policía local no tenemos un sistema integrado informático. Y eso implica la operación de eso y la instalación, el desarrollo de eso, también tiene ciertas complejidades. Bueno, si nosotros vamos a ser los que nos vamos a hacer cargo de este desafío de implementación, algo tenemos que decir respecto de esta cuestión. Y finalmente, la idea de la integración de los equipos de trabajo. Yo creo que probablemente uno de los grandes problemas va a ser cómo nos integramos, sobre todo en aquellas ciudades grandes, donde pienso que necesariamente va a tener que haber un número mayor de jueces con un sistema de secretaría o un sistema de servicios administrativos o de gestión interna que dé o preste el soporte para que operen distintos jueces en salas de audiencia, directamente entonces entendiéndose de los conflictos. Sigamos. Entonces, el punto es esto, al final del día. ¿Esto significa el final o un nuevo comienzo? Ustedes saben que Darwin dijo en alguna oportunidad, es la teoría, digamos, está expresada ahí, que la especie que sobrevive no es la más fuerte, tampoco son los que son más rápidos, ni siquiera las más inteligentes, sino que la especie que sobrevive es la aquellas que se puedan adaptar mejor al cambio. Yo creo que esta es una idea que debiéramos de alguna otra manera tenerla permanentemente en el desafío que se viene con la implementación de la justicia vecinal. Puesto que esto implica una adaptación de los jueces y de las juezas, evidentemente los secretarios y las secretarias, abogados y abogadas, y en general de todo el personal. Esto debiera implicar un cambio completo de lógica, un cambio de rutinas de trabajo, y que necesariamente entonces nuestra posibilidad de llevar o de terminar este desafío con éxito va a estar en esta idea de qué capacidad, qué inteligencia vamos a tener para poder adaptarnos a un nuevo entorno. La próxima, por favor. Entonces, básicamente, esta es la idea. Vamos a tener que, nosotros estamos acostumbrados a desarrollarnos y a vivir en un hábitat, en un ecosistema que ya conocemos, que no es familiar, respecto del cual estamos acostumbrados y estamos moldeados a los incentivos que tiene este sistema, con los pros y con los contras que todos sabemos que tiene, y resulta que ahora vamos a tener que vivir en un medio ambiente o adaptarnos a un medio ambiente completamente distinto. Y la siguiente, por favor. Y entonces vamos a tener que salir de la idea de un sistema escrito para entrar a un ecosistema donde probablemente los procedimientos van a ser en parte digitales, en parte con audiencias, para poder tener este contacto necesario con las personas que comparezcan a estos juzgados sin representación de abogados. Probablemente ya no vamos a poder operar más con delegación de funciones, que es la actividad que realizan los actuarios y las actuarias diariamente, la mayoría de los juzgados grandes, por lo menos de policía local, para hacer un sistema o transitar a un sistema de audiencias que habrá que programar, que habrá que agendar, de manera tal de que aseguremos que un juez va a estar ahí presente, no solamente presidiendo la audiencia, sino que probablemente realizando otro tipo de actividades tendientes a efectivamente lograr la solución del conflicto. También vamos a tener que dejar la idea de que en una caja de herramientas nosotros prácticamente sabemos utilizar una sola, un martillo, que es los procedimientos. Pero probablemente en un sistema de justicia vecinal este ya no sea el paradigma, sino que necesitamos entonces integrar otros mecanismos de solución de conflictos, y para ello también vamos a requerir nuevamente una capacitación especial.
Finalmente vamos a dejar también de ser jefe de un equipo de trabajo, con funcionarios y personal a cargo, y vamos a formar parte de un sistema nacional de justicia. Eso necesariamente implica cambios, una adaptación cultural probablemente mucho más fuerte de la que hoy día estamos visualizando. Y vamos a dejar de estar a cargo nosotros, ya no vamos a ser los que definan la gestión del tribunal. Probablemente vamos a tener que transitar a un sistema similar a lo menos a los procedimientos reformados, donde va a tener que necesariamente existir una gestión coordinada en este sistema integrado de justicia, donde probablemente lo que va a aparecer también, a lo menos en los juzgados vecinales de las comunas más grandes del país, la necesidad de establecer una gestión profesionalizada a través de un administrador de tribunal. La próxima, por favor. Entonces, ya terminando, por supuesto, a nivel de conclusiones. En la implementación de justicia vecinal, como hemos visto, creo que va a representar distintos desafíos adaptativos, mayormente de carácter cultural, a los jueces y a las juezas, secretarios y secretarias de policía local. Pertenecemos a un sistema, a un ecosistema que es histórico, respecto al cual se han desarrollado prácticas, hábitos de trabajo que están encarnados en nosotros, y sin embargo vamos a tener que desarrollarnos desde ese momento en adelante, desde la implementación de la justicia vecinal, a un ecosistema completamente diverso. Además, los jueces van a sufrir, probablemente, y digo sufrir, porque entiendo, digamos, de que esto puede ser un drama para muchos de nosotros, que van a tener que dejar también las actividades particulares. Y esto yo creo que es algo que de alguna manera vamos a tener que conversarlas nuevamente, porque esto va a significar una complejidad adicional. Yo no estoy seguro cuántos jueces y juezas van a estar dispuestos a hacer este tránsito renunciando a sus actividades profesionales particulares. Probablemente los que quieran quedarse van a tener que hacerlo, pero sí es un desafío de carácter mayor. Y por supuesto el escenario que se viene, un escenario que presenta muchas dudas, muy pocas certezas, y yo por lo menos creo que debiéramos nosotros mismos tener una posición de un escepticismo moderado. Es decir, nosotros tenemos que regular las expectativas, porque tenemos que recordar siempre de que todo aquello, las expectativas que nosotros creemos, después posteriormente se van a transformar en cargas, y la sociedad nos va a exigir respuestas respecto de esas expectativas creadas. La última, por favor. Yo creo que hay algunas variables clave que extraigo de las experiencias que hemos tenido en el tránsito de la reforma a la justicia. Yo creo que yo he sido un privilegiado, puesto que me ha tocado participar o vivir, presenciar probablemente el tiempo de mayores cambios y transformación al sistema de justicia. Nosotros pasamos por la reforma procesal penal el año 2000, gradual hasta el 2005, el 2005 pasamos a familia, el 2008 pasamos a laboral, entre medio se han creado tributarios aduaneros, ambientales, etcétera, han existido una serie de cambios. Entonces hay unas variables clave que yo creo que este proceso de reformas histórico nos ha dejado. Son enseñanzas, básicamente. Yo entiendo también de que el Instituto Nacional de Jueces tiene estas preocupaciones y felicito de que tengan esta visión, pero yo creo que además esto tiene que tener un componente bastante socializado y debería formar parte del discurso público. Primero, apostar por la gradualidad. Yo sé que el Instituto Nacional de Jueces y Policía Local en su trabajo está también apuntando a esa idea. Entiende de que la implementación de cualquier sistema nuevo requiere gradualidad para los efectos de poder ajustarse a las nuevas realidades y a los desafíos que se están generando. Adicionalmente tenemos que hacer un seguimiento, no solamente hacerlo gradual, sino que tenemos la capacidad de que en la medida de que se vaya implementando, nosotros tenemos que ir monitoreando eso, identificar cuáles son las mejores prácticas, poder socializarlas en el conjunto del sistema y de alguna manera entonces propiciar para que ellas vayan reemplazando aquellas prácticas que pueden ser más disfuncionales a los valores que se quieren instalar con la justicia vecinal. Para ello es muy importante que nos fijemos en cuáles van a ser los incentivos. Yo diría que eso es clave, puesto que la normativa, las normas legales que se creen, va a ser solamente una parte del problema. La otra parte van a ser los incentivos que van a operar. Y esos incentivos están dados por cuestiones de carácter cultural, pero que en definitiva terminan por moldear cómo estas instituciones nuevas se van a comprender, se van a interpretar, se van a aplicar. Finalmente, yo creo que
aquí hay dos temas que pueden ser, o un tema que puede ser un poco, por así decirlo de alguna manera, incómodo, pero es necesario que además nos preocupemos por tener buenos recursos. Si empezamos con una justicia franciscana, yo creo que va a ser muy difícil que podamos cumplir con las expectativas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener un buen diagnóstico de cuáles son los recursos que realmente se requieren, y eso en virtud de hacer un buen diagnóstico de cuál va a ser la carga de trabajo proyectada en el sistema. Por supuesto, capacitación, esto es transversal, esto es necesario, no sacamos nada con instalar un sistema, con normas, con instituciones, con infraestructura, si no estamos capacitados para hacer lo que se nos pide. Y probablemente también ahí tenemos que encontrar algunas enseñanzas, algunas lecciones de los procesos de reformas anteriores. En la reforma procesal penal, por ejemplo, no fue solamente lo único que se hizo fue que la gente, que los fiscales, que los jueces de garantía, que los jueces de orales lo penal o que los defensores estudiaran el Código Procesal Penal y las leyes especiales. No, aquí se necesitó, por ejemplo, entrenarse en técnicas de litigación. Aquí probablemente nosotros vamos a tener que intentar generar un sistema de capacitación que nos permita a nosotros operar en un contexto probablemente de mayor actividad judicial, donde tenemos que explorar, bueno, qué es lo que podemos hacer, cómo lo estamos haciendo y qué riesgos están asociados a esa intervención más activa. Mi propuesta en este entorno es que podamos nosotros convocar un grupo, identificar y convocar un grupo de expertos, personas académicos que han tenido experiencia en el desarrollo de políticas públicas en materia de justicia, que nos ayuden a entender las complejidades que están dentro de este proceso. Generar una propuesta, ojalá propia, con un plan de implementación que esté suficientemente socializado y aceptado por los jueces y las juezas, en el sentido de que realmente podamos calibrar la magnitud del desafío y cómo esto entonces se puede desarrollar de la mejor manera posible. Y finalmente necesitamos contar, y ahí tenemos que intervenir claramente, en que los grandes problemas que también ha tenido, por ejemplo, la reforma laboral, y también la tuvo la reforma de familia, y en el tiempo lo demostró que también lo tuvo la reforma procesal penal, fue un mal cálculo de las cargas de trabajo proyectadas. Si no tenemos ahí un ojo más clínico, más certero, probablemente lo que va a hacer es que nos vamos a hacer cargo de algo que rápidamente entonces vamos a colapsar. Entonces, bueno, estas son mis reflexiones, estas son mis proposiciones también dentro de ese contexto, y les doy las gracias por su atención. Le agradecemos a don Ramón García Over su exposición. Como señalamos al inicio, cuando terminen las dos exposiciones, vamos a abrir la posibilidad de que cualquiera pueda hacer las preguntas que estime pertinentes. Ahora escuchamos a doña Daniela Coelho Higueras en el tema la postura del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Juzgado de Policía Local frente a la nueva justicia vecinal en la nueva Constitución. Doña Gracias. Daniela. Agradezco la invitación de la Universidad de Santo Tomás en primera instancia por darse el tiempo y el espacio para poder debatir estos temas y trabajarlos con la comunidad, tanto de la educación como los distintos asistentes que acá están, los jueces, hay secretarios y también hay funcionarios de los juzgados de policía local, que es importante que entonces comenten y podamos todos debatir respecto a estos temas. Me gustaría compartir una diapositiva bien cortito. Mi exposición va a ser un poco abocada a la historia fidedigna de cómo se está planteando esta Constitución y respecto de la postura que se ha implementado por parte del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios de Policía Local, ¿cierto?, frente a la justicia vecinal en la nueva Constitución. Quiero comenzar señalando que en el contexto previo al trabajo inicial de la Convención Constitucional, el Instituto Nacional de Jueces y Secretarios realizó una consulta a los asociados que fue respondida por un espectro de 180 asociados, en que queríamos tener una base respecto de la cual pudiésemos plantearnos, aún antes de comenzar todo este
todo este trabajo con la Convención Constitucional. Así entonces quería mostrarle algunos de los gráficos, donde ustedes pueden ver que un 89,4% indicaba que quería que los juzgados de policía local sean reformados. Eso es uno. El otro indica que un 87,8% manifestaba que quería que terminara la doble dependencia de los juzgados de policía local respecto de la Corte de Apelaciones en las municipalidades. Un 74,4% quiere que los procedimientos de los juzgados de policía local sean modificados por un procedimiento oral y simplificado. Respecto del término de la doble dependencia, un 50% manifestó que le gustaría o desearía ingresar al Poder Judicial, y un 46,3% indicó que podrían ser como tribunales especiales o dependientes de otro órgano que sea autónomo. También un 95% señaló que querría que los procedimientos de juzgados de policía local se incorporen en la tramitación electrónica. Un 93,9% indicó que consideraba necesario la implementación de un sistema unificado y nacional de soporte digital y tramitación electrónica de los procesos a cargo de los juzgados de policía local. Un 83,3% manifestó que desearía que los procedimientos ante los juzgados de policía local se incorporen de manera expresa y reglada métodos alternativos de resolución de conflictos, como puede ser la mediación, la conciliación, el arbitraje, etc. Un 81,7% manifestó que le gustaría que exista una planta mínima, estandarizada y general de funcionarios asignados a los juzgados de policía local, dependiendo del número del tribunal, de acuerdo a la pregunta anterior. Un 93,9% estableció que le gustaría que exista un sistema de nombramiento tanto de funcionarios como de secretarios y de jueces de policía local que sea mejorado. Un 57,2% estableció que, de acuerdo a una descripción que hace de la doctrina respecto a la justicia vecinal, se conozcan las pequeñas causas y las causas de justicia vecinal por parte de los juzgados de policía local. Y en conclusión, no les voy a leer todas las preguntas y la encuesta, lógicamente, pero ¿qué podemos sacar a relucir de esto y de las distintas reuniones que se tuvieron en ese momento? Primero, se extrajo claramente que la mayoría de los jueces y los secretarios de juzgados de policía local querían una reforma, ya un mejoramiento del actual sistema de justicia local. Los porcentajes, como ustedes pudieron ver en los gráficos, eran bastante altos. En cuanto a la justicia vecinal, el 57% manifestó estar de acuerdo en querer conocer esa materia. A este respecto debo indicar que nosotros actualmente conocemos materia de justicia vecinal, no todas, por supuesto, ni tampoco de manera exclusiva, ¿ya? Anteriormente, con los gobiernos de turno, se establecieron y lanzaron planes pilotos donde se trató de implementar algunos proyectos de justicia vecinal, muchos de los cuales tuvieron bastante éxito, pero sin embargo todos finalizaron porque no era una reforma real e integral, o sea, nunca se contempló ni se realmente suplió la necesidad del acceso a la justicia en este sentido respecto de las causas de índole vecinal, y por lo tanto no quedaron más que en un plan piloto que con buenas intenciones nada más. Y de las 63 materias que son conocidas, ¿cierto?, por los juzgados de policía local, un gran porcentaje de ellas es de índole vecinal, como dije. Sin embargo, no hay un real estatuto establecido respecto de lo que es la justicia vecinal, tal como decía Ramón. De la anterior, ¿cierto?, como les comentaba, de la asamblea de los asociados se pudo también extraer 3 puntos importantes. La primera, que hasta la fecha ha existido una nula preocupación del legislador en adecuar la justicia local, ¿cierto?, a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Segundo, que también existía una preocupación por parte de los asociados por las tendencias internacionales respecto a la automatización del tratamiento de las infracciones. Por ejemplo, en Chile, con respecto al proyecto CATI, que ya el 13 de mayo contempló nuevas 5, si no me equivoco, indicaciones, y que esperamos que salga pronto, lo cual cambiaría un gran porcentaje de las materias que nosotros vemos, pasarían a un tema administrativo. Ya, y en España ya se están gestando tesis respecto de que normas de la ley del consumidor pase con un sistema automatizado de infracciones. Ya, también se estableció que existe y se reconoció como que la existencia de una precariedad institucional respecto a los juzgados de policía local debido
principalmente la doble dependencia que existe respecto a la Corte de Apelación en los municipios, en que quedamos en definitiva en un doble abandono. Ni las municipalidades se sentían como encargados de nosotros, ni tampoco en cierta medida las Cortes de Apelación, o sea, quedando prácticamente en el olvido y en un limbo que provocaba muchas precariedades no solamente estructurales, sino que también de índole de capacitación, etcétera. Y finalmente que la justicia vecinal es una materia que efectivamente los juzgados de policía local debían seguir conociendo y debía seguirse conociendo de mejor manera. En este contexto comienza toda esta vorágine del trabajo de la Convención Constitucional con las distintas comisiones. Nosotros en particular, el tema de la justicia vecinal se trató en la comisión número 6 de justicia, ¿cierto? Y comienzan a dictarse una serie de articulados en las cuales van tocando a los juzgados de policía local y toca hacerse presente al respecto. Así, por ejemplo, el primero estableció las normas sobre justicia vecinal, luego se estableció en esa misma comisión el Sistema Nacional de Justicia, ¿cierto? También un tercer proyecto que creó los juzgados comunitarios de justicia y la propuesta 206, que esta es bastante importante y que es la que tenemos que tener en consideración desde la génesis del trabajo de la Convención Constitucional hasta el día de hoy, porque esta es la norma con la cual nosotros vamos a iniciar toda esta bandera de lucha, porque esta es la visión que tenía la Convención Constitucional en definitiva, que era suprimir los juzgados de policía local al cabo de 6 meses de entrada en vigencia, ¿cierto?, las leyes que creaban los juzgados de competencia común o mixto y que regulen los centros de justicia, ¿ya? Y que el nombramiento de los jueces y del personal de planta se iban a someter a las normas de competencia común. Es decir, si son jueces de la República, tendrían que someterse entonces con el requisito de la Academia Judicial, etc. Entonces, este es el piso con el cual hay que comenzar a trabajar, con un articulado en el cual suprimían los juzgados de policía local, en el cual los convencionales manifestaban una gran disconformidad con los juzgados de policía local, una gran molestia respecto a la forma de ejecutar la justicia por parte de nosotros, y que en definitiva viene a plasmar un desconocimiento, ¿cierto?, respecto de la actividad real y completa que hacemos los juzgados de policía local. Así entonces el Instituto Nacional, ¿cierto?, realiza en este momento una presentación formal de una minuta escrita acerca de un diagnóstico de los juzgados de policía local y propuestas respecto de la justicia de policía local unido a una exposición que se llevó a cabo de forma personal por la presidenta del instituto el 30 de noviembre del 2021 ante la comisión, ante la Convención Constitucional, la Comisión del Sistema de Justicia, ¿ya? Esta minuta y la presentación que expresa la postura del Instituto Nacional de Jueces forman parte de la historia fidedigna del establecimiento de esta nueva Constitución si es que se aprobara. La postura que se plantearon en dicho momento respecto en la Convención Constitucional dio cuenta primero de la realidad de los juzgados de policía local, tanto de sus ventajas como que implica el despliegue territorial, ¿cierto?, que es único en cuanto a tribunales en las distintas comunas, la cercanía con la gente, pero también se hizo un mea culpa que ya se había tratado en las distintas asambleas y que se manifestó también en la encuesta, de las precariedades y las falencias que tenemos. Y eso da cuenta, y se dio cuenta ahí en la convención también, de la necesidad que teníamos de terminar con esta doble dependencia y pasar a depender de un órgano que sea de rango constitucional, con patrimonio propio, que asegure la independencia judicial como garantía del acceso a la justicia y el debido proceso, tanto el nombramiento como la responsabilidad, la capacitación, etc. Es decir, que se respete el principio de unidad jurisdiccional. O sea, no se entiende el por qué deberíamos seguir con esta separación si que ya tomáramos el tema de la justicia vecinal. Y se estableció que cualquier esfuerzo de renovación debe recaminar la justicia de policía local hacia su naturaleza original, ya aquella que desde los cabildos coloniales, ¿cierto?, la caracteriza como la jurisdicción que regula la vida en la comunidad y en el territorio local. Por lo que es esta orientación de tutela judicial efectiva la que también debe guiar la asignación de competencias de estos órganos jurisdiccionales, estableciendo que estos deben por lo menos conocer lo siguiente:
las causas de justicia vecinal de base, ¿ya? Que se refieren a la amplia gama de conflictos de baja complejidad y de poca cuantía que no encuentran una respuesta ágil y accesible a la justicia civil ordinaria. Ya los conflictos cotidianos, denominados las pequeñas causas, como problemas de productos defectuosos, cobros indebidos, cobros de peso, etc. Las causas contenciosas administrativas de carácter territorial, si damos una mirada aislada, ¿cierto?, a los numerosos asuntos de que conocen los juzgados de policía local, erróneamente podemos adquirir la primera impresión de que estos resuelven materias contenciosas administrativas solo con un propósito sancionador o simplemente restablecimiento de la justicia, de la legalidad. Sin embargo, el accionar regulatorio del Estado resulta esencial para el mantenimiento de la convivencia y la paz social a nivel comunal, en materias tan diversas como el bosque nativo, el maltrato animal, etc. ¿Ya? Y en este sentido, entonces, naturalmente seríamos nosotros quienes debiésemos abocarnos a esto y hacernos cargo de esta necesidad que debe el Estado también propender a ella. Finalmente, se propuso el tema de servicios de información y derivación, y en este punto se afirmó que el despliegue territorial de los juzgados de policía local facilita y concreta el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos, lo que implica entender que en casi todas las comunas del país existe a lo menos un profesional abogado dedicado a conocer y resolver controversias de relevancia local, ¿cierto?, y territorial, en términos de que en estos órganos jurisdiccionales persisten destrezas, pericias y habilidades adquiridas gracias a la experiencia y la práctica prolongada que facilita la satisfacción y gestión de las necesidades de la justicia de la población comunal. Delante, Ramón efectivamente decía que quizás nosotros no teníamos la gran capacidad para poder entender a los ciudadanos que concurran sin abogado. Es cierto, muchos de los jueces pueden no tenerlas en algunas condiciones, pero mi pregunta es la siguiente: ¿quién puede tenerla mejor que nosotros? O sea, yo pienso en los jueces civiles realmente y digo, o sea, ellos están acostumbrados mayoritariamente con abogados. Creo que sería más difícil. Y después digo, entonces, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Ya? Y en este sentido, si nosotros sacamos una conclusión, o sea, los jueces más idóneos en este sentido seríamos nosotros los juzgados de policía local. Conjuntamente con eso, se comenzó a trabajar conjuntamente con el Colegio de Secretarios Abogados en una indicación para una disposición transitoria. Recordemos que estamos en el escenario de eliminación de los juzgados de policía local, ya inmediatamente, 6 meses, una vez que se aprueba el tema de la Constitución, ¿cierto? Y entonces se logró sacar esta disposición transitoria, la cual también quedó inserta en la historia fidedigna de la Constitución, ya que fue aprobada y fue insertada con colectivos convencionales de la Constitución, de la Constituyente. Y en definitiva, lo que se propuso de consumo por ambos gremios fue reemplazar la disposición transitoria cuarta, que nos eliminaba, ¿cierto?, y que pasáramos nosotros a formar parte de este nuevo sistema de justicia para poder dar entonces origen, o sea, dar realmente cumplimiento al principio de unidad jurisdiccional, ¿cierto? Y que pasáramos entonces del ámbito de la justicia local a la justicia vecinal o comunitaria, y que los jueces, los secretarios y el personal administrativo que actualmente laboran en los juzgados de policía local pasen también a este sistema de justicia, así como también los bienes y el presupuesto de los respectivos juzgados que actualmente. Esta indicación quedó, como ustedes pueden ver, con el número C22. Por lo tanto, al momento de votarse en la comisión, la disposición transitoria cuarta quedó previamente en la votación. Al aprobarse la disposición transitoria número 4, al llegar a esta disposición que propusimos nosotros y que fue acogida, ¿cierto?, por un grupo de convencionales, al ser incompatible con la ya aprobada, se tuvo que rechazar, ¿ya? Estamos, ¿cierto?, en la Comisión de Sistema de Justicia, órganos autónomos, ¿cierto? Entonces, hasta marzo de este año nos encontramos con que estaba aprobado la justicia vecinal en la Carta Magna, ¿cierto?, la creación de los juzgados vecinales, los centros de justicia vecinal y la disposición transitoria cuarta que nos eliminaba. Ya nos tenía suprimidos, y eventualmente, si es que se creaban estos juzgados de justicia vecinal, que ya estaban en la otra disposición, ¿cierto?, nosotros, si es que queríamos llegar a ellos, tendríamos que someternos al procedimiento de reglas comunes de nombramiento, ¿cierto?, que yo les comenté con el tema de la academia, etc. En este respecto, entonces, el instituto viaja a la ciudad de Santiago,
reuniéndose con 3 instituciones. La primera fue el gobierno, en que se entrega una carta al presidente de la República en que se solicita apoyo en las futuras leyes que regulen el ámbito de justicia vecinal. Se solicita también trabajar de consumo desde ya, creando una mesa de trabajo independiente del resultado de la Convención Constitucional para mejorar la actual situación de los juzgados de policía local. Lo anterior, ¿cierto?, en concordancia con el plan de gobierno que ellos mismos ofrecieron, lo cual se puede ver en la página 197, que indica que su gobierno, ¿cierto?, será un activo promotor de las transformaciones que reconstruyen la confianza en las personas, instituciones, etcétera. Y punto 1, se comprometen a mejorar el acceso a la justicia de las personas y además se comprometen a estudiar las medidas de mejorar los juzgados de policía local para así entonces evitar las desigualdades que hoy se generan por las distintas capacidades económicas en los municipios. ¿Ya? También nos reunimos con la Corte Suprema, en la cual se planteó la situación actual de los juzgados de policía local, la postura que se hizo presente en la Convención Constitucional y la necesidad de un mejoramiento de nuestra condición independiente del resultado de la Convención Constitucional. Y por tercero, ante la Convención Constitucional se entregó una carta directamente a la Presidenta de la Convención con nuestras propuestas y además se solicitó trabajar de consumo en la dictación de la normativa de la implementación de la justicia vecinal como agentes activos y con experiencia en la materia. La cobertura de nuestra postura a través de la prensa, además se realizó un trabajo mediático a través de la prensa, dando a conocer no solamente la postura que teníamos en torno a la justicia vecinal en la nueva Convención Constitucional, sino que también respecto de lo que somos los juzgados de policía local. Había mucho desconocimiento respecto de lo que conocemos, de cómo fallamos, lo que provocaba también una diferencia y una brecha muy grande, en general, no solamente con la Convención Constitucional, sino que también con la ciudadanía. También se realizó un video corporativo en que se trataba también de explicar el por qué era natural este traspaso de los juzgados de policía local, ¿cierto?, a la justicia vecinal, y se realizaron distintas reuniones a través de la ley del lobby, por supuesto, con los distintos convencionales, manifestándole el por qué sería ideal el rechazo de la normativa número 4 que eliminaba los juzgados de policía local y que en subsidio de eso se estableciera el traspaso de los juzgados de policía local a los juzgados vecinales. Finalmente, el 10 de mayo, sesionó por última vez la Comisión de Sistema de Justicia y ahí entonces se ingresó la siguiente indicativa, ya que siempre se podían establecer modificaciones y adiciones dentro de los plazos correspondientes. Finalmente, luego de todo este trabajo, se dictó la disposición transitoria número 38. Ya esta disposición transitoria número 38 reemplazaba a los juzgados de policía local en el término de 2 años, ¿cierto?, por los juzgados vecinales. Ya en el periodo intermedio, los actuales juzgados de policía local pasan al Sistema Nacional de Justicia y los jueces, ¿cierto?, secretarios de abogados y el personal, y secretarios de abogados pasan directamente a los juzgados vecinales. Y respecto de los funcionarios, se da la opción, ¿cierto?, de si que quieren incorporarse a estos nuevos juzgados o se quedan en los municipios. Como ustedes pueden ver, esta disposición transitoria guarda mucha relación y es muy similar a la que de consumo se hizo con el Colegio de Secretarios y fue socializada a través del grupo de convencionales e ingresada a la historia fidedigna de la Constitución. Esta norma, la número 38, ¿cierto?, que pasó desde la Convención Constitucional, ¿cierto?, o sea, de la Comisión de Justicia, pasa entonces ahora a esta nueva comisión creada, que es la Comisión de Normas Transitorias, ¿cierto? Y en esta comisión sucedió lo siguiente: se rechazó la norma transitoria que eliminaba los juzgados de policía local, ya la inicial, con la que partimos, con el escenario en que los juzgados de policía local se eliminan. Aprobó la transitoria 266, que es la transitoria 38 que recién les comenté, que era, que reconocía el traspaso y el reemplazo de los juzgados vecinales a los juzgados de policía local, con la consecuencia de traspaso de los jueces, de los funcionarios, etc. Y que los funcionarios pueden optar. Ya se aprobó por la norma transitoria, sin embargo todavía se podían hacer indicaciones.
Llegó al Pleno de la Convención Constitucional y al llegar al Pleno no alcanzó el quórum, por lo tanto se rechaza nuevamente esta indicación y vuelve nuevamente a la Comisión de Normas Transitorias, ya el 27 de mayo. Ya, ahora, nuevamente en la Comisión de Normas Transitorias se logra esta nueva indicación, que es la número 52, que indica que el presidente de la República, dentro del plazo de 5 años siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá presentar el proyecto de ley que regula la organización, funcionamiento y procedimiento de la justicia vecinal, así como la determinación de la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. Esta ley dispondrá la forma en que los juzgados de policía local transitarán, y este es el verbo que realmente viene a dar tranquilidad al instituto, para la conformación de la justicia vecinal, ya pudiendo establecerse fechas diferentes para la entrada en vigor de las disposiciones, que dice relación también con la preocupación que tenía Ramón respecto de la instalación de todo esto de manera paulatina, que seguramente así se va a tener que ir gestando luego en el ámbito ya de la ley, como también determinar la aplicación gradual, ¿cierto?, de las diversas materias y las regiones del país. Entendemos perfectamente que no puede ser de un día para otro, sería absurdo pensar en algo así, sobre todo que nosotros estamos como en lo más precario a este gran paso, como decía Ramón, es del cielo a la tierra, por lo tanto tiene que hacerse de esa manera. Ya la misma ley entonces dispondrá, ¿cierto?, que los jueces, las juezas, los secretarios, secretarias y los funcionarios de los juzgados de policía local podrá disponer la forma en que se desempeñarán en la justicia vecinal. Estamos en la Comisión de Normas Transitorias, ¿cierto? Y finalmente, el día de ayer, el Pleno de la Convención Constitucional, por 112 votos a favor y 14 en contra y 3 abstenciones, aprobó esta última disposición transitoria, la que acabo de leer, ¿cierto?, que es de la Comisión de Normas Transitorias del 10 de junio. Por lo tanto, este articulado pasaría a integrar ya el texto definitivo de la propuesta de la nueva Constitución de la República de Chile. Dentro de todo esto, de todo este paso de entrada, salida de normativa en una comisión, en otra comisión, que le agregan, le sacan, etcétera, que estábamos eliminados, que pasamos a reemplazar los juzgados después de que no pasamos a reemplazarlos, simplemente que después se nos salen los funcionarios, podemos sacar varias conclusiones. Para empezar, la Convención Constitucional desconocía realmente y de gran manera lo que son los juzgados de policía local. Desconocía también las competencias que teníamos y también la relevancia que tenemos respecto de la justicia vecinal, ¿cierto? Había un concepto muy contaminado respecto a los juzgados de policía local, ya tanto así que cuando se comenzó el trabajo de la Convención Constitucional comenzaron con eliminarlo, ¿ya? Esa era la visión que se tenía, ya así también fue manifestado de manera muy fuerte por varios convencionales. Ante este escenario también hubo que hacer un mea culpa por parte de nosotros, en que tampoco se había realmente preocupado el instituto o los juzgados de policía local en tratar de potenciar los juzgados de policía local, de tratar de mejorarnos realmente con una gestión más allá de la capacitación o de la presentación formal ante el Congreso respecto de normativas que quieran incorporarnos, etcétera. O sea, un cambio real, un trabajo que implique estadística, análisis y creación o mejoramiento en distintas aristas. Ya hoy se ha logrado, en cierta medida, ¿cierto?, un reconocimiento de lo que es la justicia de policía local y de la experiencia y reconocimiento de los juzgados de policía local, y se ha logrado el respeto a los derechos laborales en cierta medida con esta normativa y en la Convención Constitucional. Ya nosotros como operarios de justicia debemos mirar y propender a lograr el mayor y mejor acceso a la justicia por parte del usuario. Por lo tanto, en este sentido, este ha sido simplemente el primer paso. Lo difícil, tal como comentaba Ramón, se viene ahora. El poder establecer de manera gradual, el ver cómo nos vamos a lograr hacer cargo de las capacitaciones, qué vamos a hacer con los nuevos procedimientos, cómo lo vamos a hacer para implementar
esta forma electrónica, etc. Eso es lo que le puedo comentar. La verdad es que partir desde un escenario tan precario, que era el que teníamos, en el cual hubo que recopilar base de datos, estadística, fue un gran trabajo. Y en ese sentido, el haber logrado que se reconociera la experiencia, a lo menos de los juzgados de policía local, es el pequeño gran paso que hemos podido lograr en este momento, y eso es lo que les puedo manifestar que ha sido la postura del instituto durante el proceso constituyente. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Le agradezco a Ramón y a Daniela por sus exposiciones. Me parece que fueron bastante claras en las posturas y en el desarrollo y lo que significa para un futuro, lo que puede significar los juzgados de policía local y o eventualmente la nueva justicia vecinal. Damos la posibilidad, si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor, que levante la mano o que escriba en el chat. Don Jorge Gutiérrez. Lo escuchamos, don Jorge. Buenas tardes a todos los presentes. Mi consulta es la siguiente. Puede ser para cualquiera de los dos. Don Ramón, cuando hizo su presentación, habló así brevemente respecto a la posibilidad, esto en el caso de que si adoptáramos un proceso de justicia vecinal de los lugares de mediación. De hecho, tengo entendido que el municipio de Peñalolén se practica eso. Sé que me pueden corregir o no, pero creo que sí, por lo que he podido estudiar. Mi pregunta es la siguiente, y tiene que ver también con un enfoque un poco político. ¿Qué opinión tienen, reitero, para cualquiera de los dos, la función que han tenido las autoridades comunales respecto a poder incentivar las políticas, en este caso, que tienen que ver con mediación vecinal o derechamente con justicia vecinal, ya sea de manera particular o incluso a través de la Asociación Chilena de Municipalidades? Eso es. Daniel o Ramón, quien quiera contestar. Bueno, yo voy a reiterar un poquito, yo lo señalé muy sutil en mi presentación, o sea, esos gestos que por lo menos siento yo que pueden hacerse en distintos municipios pueden ser muy loables, son buenas iniciativas, se pueden encontrar muchas cosas favorables al respecto, pero no solucionan nada si es que no se hace una reforma integral a los juzgados, o sea, no basta con eso, esa es mi visión, no basta con implementar estas pequeñas unidades en algunos sectores, en algunas municipalidades en que sí se puede hacer, en que sí se quiere hacer, porque depende también de la voluntad del edil de turno, cuando la necesidad del acceso a justicia y la resolución de conflictos de esta índole debiese ser general a nivel país, y con las condiciones, obviamente, de los tribunales hacia ellos también. Eso es por mi parte. Ramón, no sé si quiere agregar algo. Muy breve, no, es que yo concuerdo, yo por lo menos mi visión es que no ha habido nunca una política pública clara respecto en general de la mediación, y no solamente la mediación, sino que de cómo se incorporan los mecanismos de alternativa solución de conflictos. Yo creo que el problema es incluso mayor. Yo creo que nuestra formación jurídica solamente reconoce un mecanismo de solución de conflicto, en eso nos estudiamos, nos especializamos y todo. Y de esa perspectiva, por así decirlo, la única herramienta que nosotros sabemos utilizar es el martillo. El martillo significa los procedimientos y la sentencia. Nosotros no carecemos de los conocimientos y sobre todo una cultura legal que valide la operación de instrumentos o mecanismos distintos al proceso. Y eso en términos generales
es complejo, puesto que los abogados, que son los que intermedian en los conflictos, terminan por básicamente por reconducir los conflictos al proceso. De hecho, yo diría que probablemente solamente después de la reforma a la justicia es que hay algo más incipiente respecto de ello. Recordemos que ya hay instalado mediación en familia, en materia laboral, las conciliaciones, tanto prejudiciales como las que se producen a nivel dentro del proceso. En materia de salud, hay distintos mecanismos operativos, pero que si ustedes se dan cuenta, los objetivos que están detrás de eso, por ejemplo, en materia de salud, en relación con la salud pública, es ahorrarle dinero al Estado. No es buscarle una solución más adecuada o de mayor calidad al justiciable, sino que, y eso hay constancia, digamos, de que eso es así. Yo no estoy cometiendo ninguna infidencia, ni tampoco estoy dando una opinión, así se hace, y ese es el problema. No tenemos una política pública, y detrás también no tenemos una formación, no tenemos una capacitación, no tenemos una cultura que valide entonces la práctica de esto, menos las autoridades comunales. Yo diría que detrás de probablemente algunos esfuerzos, en la mayoría de las cosas no avanzan a lo menos a constituirse en un mecanismo serio, alternativo al proceso judicial. Gracias. Rodrigo, hay una pregunta en el chat. ¿La leo? Por favor. Ya, gracias. Esta pregunta es de Valesca Sofía Salazar Gutiérrez y señala: la constituyente deja muchos supuestos. Creo que en esta y muchos temas hay un desconocimiento total referente a esta materia. Punto suspensivo. Acá viene la pregunta. ¿Realmente es viable lo que propone la constituyente? A mi parecer, no para cualquiera de los exponentes. Eso señala Valesca Salazar para ambos ponentes. Gracias. Doña Daniela. Bueno, yo creo que sí es viable. O sea, con voluntad, realmente con seriedad y con conciencia real de que si esto efectivamente se quiere implementar y no que simplemente para la foto de que se estableció la justicia vecinal en la Constitución y que después la dictación de las leyes quede muerta durante años, sí se puede hacer, pues, como se pudo hacer con la reforma procesal penal, como se hizo con la reforma de familia, laboral, etc. Va a depender de la voluntad del Ejecutivo, del gobierno de turno, en cuanto a los recursos que se quieran incorporar, de los gestores que, no sé, siento yo que podamos instar en distintas maneras para que esto avance. Y yo creo que va como por ahí, sin perjuicio de que puedan existir procesos en que nos demoremos, en que tengamos que arreglar algunas cosas durante un periodo de tiempo de adaptación, lógicamente. Yo voy a hacer una consulta a don Ramón García. En atención a la exposición que se planteó, a mí me preocupa, desde el punto de vista académico, lo planteo y te lo hago a ti porque tú dijiste que no solamente la postura era de juez de policía local, lo cual has desempeñado durante muchos años, sino que desde el punto de vista académico, la implementación de las reformas procesales en general han tenido un atisbo jurídico, es decir, hemos pasado de mecanismos formales, estructurales, escritos, a mecanismos públicos y orales, lo cual me parece que ha sido un avance tremendamente importante. Lo cual es distinto pasar a un sistema de justicia vecinal. Es decir, aquí la lógica es completamente distinta, partiendo de la base de que la formalidad y los procedimientos a los cuales estamos tan acostumbrados se rompen en esta nueva estructura. Yo te lo pregunto porque a juicio tuyo y en base al análisis que tú hiciste, ¿estamos preparados culturalmente para un tipo de justicia distinta? Y cuando te digo estamos preparados culturalmente, no me refiero a los abogados, ni a los jueces de policía local, ni a los secretarios. ¿Sí? Yo me refiero a la gente. Es decir, culturalmente como país, empezar a innovar en un tipo de justicia que no es lo que nosotros estamos acostumbrados. Y a juicio mío, tampoco es la tradición que nosotros tenemos. Es decir, me parece que experimentar en un sistema de justicia a lo menos es complejo. Te dejo la pregunta y le damos la palabra inmediatamente a don Juan Antonio, que también quiere hacer una pregunta.
Bueno, gracias, Rodrigo. Yo creo que un poco de eso se trata mi exposición, es de tratar de ver que esto implica una transformación. Mi exposición está un poco más dirigida hacia los jueces de policía local. Pero si uno sale del sistema de justicia de policía local y deja de entender de que nosotros somos personas que tienen somos unos stakeholders, somos personas que tienen intereses en esta reforma, y que de alguna u otra manera estamos tratando de amoldarnos a ella, estamos tratando de que esta nos afecte de la manera que nos impacte de menor forma. Por supuesto que esto implica un desafío más grande a nivel país. Eh, yo creo que debiéramos, digamos, una de mis conclusiones es que nosotros debiéramos empezar a, si bien es cierto, nunca hay que perder el optimismo, porque de otra manera nos morimos. Yo creo que hay que empezar a plantear un poco de escepticismo, porque va a ser necesario además que la ciudadanía entienda. Y eso escapa, digamos, a lo que son los operadores habituales, a los abogados, a los jueces, probablemente los funcionarios, que se pueden adaptar, pueden empezar a conocer las leyes, porque es su trabajo. Pero respecto a las personas, probablemente esto va a requerir también una labor, por eso que yo hacía una labor pedagógica, y por eso yo hacía también un especial hincapié en la necesidad de tener sistemas de información eh, muy sofisticados y preparados para atender a las personas que van a llegar necesariamente a preguntar qué es lo que hago frente a un tipo de problema que probablemente ni siquiera es un problema, o un problema que se pueda solucionar por esta vía. Yo creo que en algún momento, al final del día, yo tiendo a entender de que esto se puede hacer, siempre se puede hacer. La pregunta es que para poder hacerlo y hacerlo bien, tenemos que fijarnos en cómo la implementamos. Y en esta implementación nosotros tenemos que entender de que, por lo menos por ahora, los únicos interesados en esto somos nosotros. En consecuencia, tenemos la posibilidad, de alguna forma, de incidir en cómo se va a ir desarrollando. Pero para eso hay que tener un sentido también de entender de que al mismo tiempo de que nosotros estamos presentándonos como los que sabemos de esto, también nos estamos echando un montón de responsabilidad en el hombro. Y eso hay que tener cuidado, porque en definitiva nosotros vamos a tener que responder ante cualquier tipo de falencia que se produzca. Y por eso que creo que también hay que mantener un cierto nivel de distancia, sobre todo porque nosotros somos los que a terminar en el campo de batalla. Eso va a ser así. La política pública se va a lanzar, se va a promover de que las personas vayan a estos centros integrados, que vayan a los juzgados vecinales, y nosotros vamos a tener que hacernos cargo de ese problema. Y yo insisto, no tenemos una teoría. Yo no quiero polemizar con la Dani respecto de ese punto, pero no hay una teoría. Aunque alguien me demuestre que existe esa teoría instalada en Chile, donde todo el mundo sepa de qué se trata la justicia vecinal y cómo se tratan a las personas que comparecen sin representación jurídica. Porque eso, no nos formamos con eso. Nosotros no venimos con esa preparación. Nosotros nos formamos un procedimiento que debe ser operado por personas que estudian derecho. Y en consecuencia, si bien es cierto, claro, nosotros tenemos una práctica, eso no implica que tengamos todos los conocimientos necesarios. Y eso por eso que yo partí diciendo que tenemos que construir un paradigma distinto. Y esa es cómo construimos internamente en Chile la idea de la justicia vecinal. Más allá de que uno pueda exportar o no, porque siempre vamos a tener que copiar, siempre va a ser necesario conocer las experiencias comparadas. Más allá de eso, es un tema que nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser, en el fondo, ese nuevo paradigma que debiera orientar una serie de decisiones que yo encuentro que por lo menos, yo creo que en este punto es medio pacífico, que no existe eso con ninguna claridad y tampoco existe ningún tipo de consenso. Muchas gracias, Ramón. Una pregunta de don Juan Antonio de la Hoz. Muy buenas tardes. En primer término, agradecer a los expositores porque, sin lugar a dudas, algo que nos oriente sobre esta nueva materia es fundamental. Sin embargo, yo tengo una duda y hay muchos colegas que a lo mejor probablemente la tengan, los que somos ya mayor, tenemos, digamos, más edad, es que yo había seguido siempre las conversaciones que había tenido nuestra presidenta
del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, con algunos convencionales y también con el presidente de la Suprema. Y yo había visto un artículo donde se refería a la edad de jubilación de los jueces. ¿Por qué lo planteo? Porque me acaba a mí de enviar ayer que se realizó una segunda propuesta al artículo 44 transitorio y dice así: el cese funciona a los 70 años de edad, no será aplicable a los jueces y a las juezas que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución formen parte del escalafón primario del Poder Judicial regulado en el Código Orgánico de Tribunales, quienes cesarán en sus funciones al cumplir los 75 años de edad. ¿Por qué tengo la duda e inquietud? Porque en el texto que yo vi hace 15 días atrás, 10 días atrás, que me lo envió el propio instituto, entiendo, decía: lo propio será aplicable a los jueces de policía local. Sin embargo, esto hoy no aparece. Y eso es una duda, y sin lugar a duda, perdón, valga la redundancia, es trascendente, porque yo le digo, la región nuestra es Ñuble, de los 21 jueces tendríamos que irnos más de la mitad. Entonces, quiero saber si ustedes tienen algún conocimiento mayor respecto a esto, porque, como le digo, la indicación, la propuesta que se hizo al artículo transitorio 44 solamente habla de los jueces, los ministros de la Corte de Apelaciones, los jueces de todos los que conocemos nosotros, que no son los jueces de policía local, garantías, todo lo que ustedes digan, laboral, familia, etcétera. Pero yo recuerdo exactamente que decía: lo anterior también será aplicable o extensivo a los jueces de policía local. Y eso ahora no está en esa indicación de ayer. Entonces quisiera concretamente preguntarle: ¿ustedes han sabido algo de eso? Porque la de las cosas que nos deja en una nebulosa terrible a los que estamos próximos a cumplir los 70 años. O sea, eso quiere decir, en el caso particular mío, yo lo cumplo este otro año, y aquí en Chillán, como digo, de los 21 colegas, hay más o menos 12 que estamos en la misma condición, tendríamos que irnos todos. Pero que nadie nos ha aclarado eso, y eso es fundamental. Le agradezco cualquier información que nos dé respecto a eso. Doña Daniela. Claro, le voy a responder a Juan Antonio. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Gracias, muy bien, gracias. Mira, efectivamente, o sea, nosotros seguimos con las reuniones con los convencionales. El trabajo independiente de todo esto ha seguido con los convencionales en cada una de las instancias. Ya, o sea, de repente hemos tenido que reunirnos 1 o 2 veces con ellos para poder trabajar y manifestar la postura del instituto respecto de cada una de las indicativas, porque han ido variando, ¿ya? En este sentido, esta normativa en particular se va a trabajar y se está trabajando y concientizando ya con los convencionales respecto de la comisión de armonización, ¿ya? En el sentido siguiente de que, al parecer, y eso es lo que se les ha planteado, aquí hubo una omisión, probablemente involuntaria, así lo manifestamos nosotros, siempre con el espíritu de la buena fe, ¿cierto?, de que se está produciendo una discriminación respecto a los jueces de policía local, quizás sin darse cuenta. Eso es lo que nosotros les planteamos. Y como la comisión de armonización no se pueden presentar indicaciones ya ni otros articulados, pero sí ellos pueden entrar a revisar la normativa en caso de contradicciones, de omisiones, etcétera, a través de ese mecanismo es que nosotros les estamos indicando y haciendo presente que se cometió esta omisión, en que a los jueces de policía local se les estaría discriminando, porque a ellos sí se les estaría sacando a retiro a los 70 años, mientras que respecto de los jueces de Poder Judicial serían a los 75 años. Ya, además se les hace presente que respecto de los jueces de policía local, actualmente 108 de los jueces de policía local vendrían a salir inmediatamente con esta norma, de un espectro, ¿cierto?, de 379, versus que los jueces de Poder Judicial, que sí fue acogida la indicación respecto de ellos, respecto de solo 100, pero de un espectro de 3.000, ¿ya? Así que eso sí se está trabajando. Ahora, Rodrigo, Carola Quesada, que es la presidenta del instituto, está levantando la mano, así que quizás quiera aclarar y profundizar un poquito más respecto de Juan Antonio. Doña Carola. Doña Carola Quesada. Buenas tardes, ahora sí me escuchan. Ahí le escuchamos. Muy buenas.
con el micrófono silenciado. Muchas gracias por la invitación. Claro, quise levantar la mano para contestarle también al colega, que efectivamente, bueno, nosotros seguimos permanentemente preocupados de ese tema. Ante la convención es un tema que hemos venido siendo presente desde el inicio, desde que se está trabajando, digamos, en todas las diversas propuestas de transitorias que Daniela expuso previamente. Lo que la convención entiende, digamos, con la propuesta del artículo 44 transitorio que se aprobó el día de ayer en el Pleno, es que los jueces de policía local no son parte del Sistema Nacional de Justicia y no lo van a hacer mientras no se dicte la ley que así lo establezca, que se mandata al Ejecutivo, digamos, para que esa ley se dicte dentro de un plazo de 5 años. Por lo tanto, se entiende que mientras no se, así lo entiende, digamos, la convención, que mientras no se dicte una ley, los jueces de policía local en el fondo ni siquiera tendríamos el límite de los 75 años, porque actualmente no existe ese límite de edad para los jueces de policía local. Ese límite de edad solamente existe para los jueces actualmente del Poder Judicial. Ahora, cuando pasemos a formar parte de ese Sistema Nacional de Justicia, que va a ser dentro del plazo de los 5 años, claro, nosotros estimamos que también es de toda justicia que nos apliquen esta moratoria que le aplicaron a los jueces del Poder Judicial, en el sentido que los jueces que actualmente estén en ejercicio puedan estar hasta los 75 años, pero eso se entiende desde la dictación de la ley. Ahora, sin perjuicio de ello, nosotros seguimos trabajando, como dijo Daniela, en comisión de armonización para ver la posibilidad que se incluya también dentro de la norma, pensando que eventualmente podría haber sido una omisión y que esa omisión podría constituir una discriminación respecto de los jueces de policía local. Así que esa es más o menos la respuesta que le podemos dar al colega. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, cortito. Bueno, agradezco las palabras de la en realidad sé que se ha jugado por todos los asociados y entiendo perfectamente lo que ha señalado. Yo recuerdo muy bien cuando en su oportunidad quiso rebajarse la edad, o sea, derogarse me recuerdo que fue un auto acordado de la Suprema, también de los jueces de policía. Pero en su oportunidad, si mal no recuerdo, eso fue rechazado por el Tribunal Constitucional porque consideró que para derogar el artículo 8 de la 15.031 se necesitaba una ley y no era suficiente un auto acordado. Eso me quedó más que claro. Sin perjuicio de ello, estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones de ustedes, que más que una discriminación, o sea, a mi entender, es una abierta vulneración en este minuto a una garantía constitucional que es la igualdad ante la ley. Porque ¿qué explicación se le podría pedir a los señores constituyentes convencionales cuando en su oportunidad digan, todos los jueces van a jubilar o van a cesar en sus cargos a los 75 años y los de policía local a los 70? ¿Y por qué? Yo creo que no sería, digamos, bien aceptada por la comunidad en general del país, que digan, es que esto fue una omisión, pero es que una omisión tan grande, o sea, tan grave, porque en el fondo, más que una discriminación, constituye un atentado, una vulneración de la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Incluso más, porque a mayor abundamiento, nosotros estábamos en mejores condiciones que los jueces de letras y que los ministros de las Cortes de Apelaciones y la ministra Suprema, en el sentido que nuestro cargo era indefinido. Entonces, por una omisión, o no sé, no sé cómo calificarlo, quedamos en peor posición que ellos, porque ellos sí toda la vida sabían que tenían que irse a los 75, y el cargo de nosotros era, por así decirlo, vitalicio, mientras tuviéramos un buen comportamiento observado por la Corte de Apelaciones. Entonces, quedamos en peor posición, porque ellos que tenían que irse a los 75, ¿cierto? Y que habían dicho si iban a los 70, le dicen no, sean a los 75. Y nosotros que duramos indefinidamente, nos dicen a los 70 por en el fondo por una omisión. Yo creo que eso es gravísimo y a mí me gustaría, si se pudiera en alguna oportunidad planteársele a estas reuniones en las que asisten los convencionales, explicarle realmente de que aquí habría un atentado a una garantía que nosotros reconocemos todos muy bien, los que somos abogados, que es una ante ninguna justificación. No podrían ellos justificar lo injustificable. Así que
Ojalá que se dé la oportunidad, se dé el escenario para plantearlo y que ellos entiendan también de que las cosas deben hacerse con un absoluto criterio igualitario, lo que no estaría ocurriendo hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas, tampoco tenemos preguntas en el chat. Bueno, le agradecemos la presencia de todos y todas las personas que han participado. De manera muy especial le agradezco a la gente de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Concepción y Temuco, y al Instituto de Jueces y Secretario de Abogados de los Juzgados de Policía Local, con los cuales hemos hecho esta actividad en conjunto. Por último, no puedo dejar de agradecerle nuevamente a doña Daniela Coelho y a don Ramón García por la amabilidad de haber estado con nosotros, habernos orientado y habernos enseñado un poquito más de lo que significa este proceso de reforma y de cambio y de lo que podría venir. Como dijo muy bien don Ramón, es un escenario incierto que tiene miles de alternativas y que mucho también tiene que ver aquí la aprobación o el rechazo de la propuesta constitucional que tiene la Convención Constituyente. Así que muchas gracias de parte de la Universidad de Santo Tomás. Un agrado que hayan compartido con nosotros y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, es muy buena, te escuché todas las cosas. Vale. Ay,